puede tomar asiento. Me gusta esto, lo inventé. Creo que lo inventé. Que Dios es el dueño de esta casa, ¿no es verdad? Es el dueño. Y cuando alguien va a mi casa, ¿quién habla soy? Yo, ¿no es verdad? Y esta es la casa de Dios, entonces quien habla es Él. Él quiere hablar a nuestras vidas. Y es tan bueno saber que Dios sigue hablando. Y saber que Dios sigue llamando. Ese es el título de la prédica, de la palabra que hoy Dios tiene para ti y para mí. Dios sigue llamando. No quedó solo aquí escrito en los llamados. Dios sigue llamando. Y puede que hoy sea el día, hoy pueda ser tu día de que Dios quiere llamar. Eso no lo podemos manejar. Es algo que por más que nosotros queramos inventar, nosotros no llamamos a nadie. Ni los pastores pueden llamar a nadie. Es Dios que llama. Es Él que hace el llamado. Y Dios sabe si quiere hoy llamar o si quiere hoy recordar el llamado, que ya te lo he dicho hace mucho tiempo. Yo te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. San Juan, capítulo 3, versículo 16. Y algunos que no se dieron cuenta, es un versículo que lo tenemos de memoria, pero dice cuestión de invitarles a buscar. Y dice así la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo decimos de memoria? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo en el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Mientras que yo en esta semana preparaba la palabra, y parece este versículo, hay versículos que son tan conocidos que a veces pierden el peso o parece que no tienen nada para enseñarnos, pero no, porque la verdad es viva. La Biblia es el único libro vivo que, aunque lo leas muchas veces, Él siempre tiene algo nuevo para nosotros. Y cuando Dios traía esta palabra y otras palabras, Dios me hacía pensar en que aquí habla de un Dios, nuestro Dios, que tanto nos amó, que eligió dar. Y no eligió dar lo peor, no eligió dar lo que le sobró, eligió dar lo único, el único, y era su Hijo, su único Hijo. ¿Para qué? Para que los que en Él creen, es decir, hay que creer, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Es decir, hay una vida terrenal, pero Dios también sabe que hay una vida eterna. Y es la vida que nos espera después que nosotros muramos, o muéramos. No sé si hay alguna profesora de español. Pero, en fin, es eso. Y Dios dijo que hay una eternidad. Pero esa eternidad la van a vivir o disfrutar los que en Él creen. Porque los que no creen se pierden. La Biblia dice que si alguien no cree, ese alguien se pierde. Pero el amor de Dios es hacia todo el mundo. Dios ama a todo el mundo. Cuando tú miras el mundo, y aquí es gracioso porque esa tela tiene muchos munditos, muchos planetarios, hay mucha gente. Y Dios ama a toda esa gente. Me incluyo y te incluye toda esa gente. Pero si no llegan a creer en Él, se pierden. Pero Dios entregó su Hijo por ellos. Y la diferencia es que nosotros creemos y tenemos la esperanza y la garantía de una vida eterna. Pero acá dice, pero los que no creen se pierden.
Y es ahí que nace Misiones. Que Dios amó a todos. Dios amó a todos y no quiere que nadie se pierda. Pero ellos tienen que conocer y creer en Jesús. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí veo nuevamente el corazón de Dios, que Dios no quiere que nadie perezca, que nadie se pierda, perecer, perderse, sino que todos procedan a arrepentirse. Y ese es el amor de Dios hacia nosotros. Ahora nosotros ya tenemos la garantía porque creemos en Él. ¿Tú crees en Él? Yo creo que tú estás aquí. ¿Hay alguien que no ha recibido a Jesús en su corazón en este lugar? Entonces estamos hablando con personas que creen, ¿no es verdad? Que creen en el Señor, que creen en Jesús. Por lo tanto, hay una vida eterna para con nosotros. ¿Tú crees? ¿Tú quieres? ¿Tú anhelas? Anhelamos. Entonces, mirando a Dios, yo siempre pienso, y ayer compartí con los jóvenes, y siempre le digo lo mismo, y no porque me suene aburrido o no porque no tenga repertorio, pero porque es una verdad. Y porque es una verdad que lo vivo y lo creo y lo practico. Que la Biblia es mi referencia. Y que la Biblia tiene que ser la referencia de todo hijo de Dios. ¿No es verdad? Es decir, mis experiencias no son la garantía de una vida con Cristo. No, la Biblia es nuestra referencia. La Biblia es nuestra manera, nuestra directriz. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 3:16. Abra su Biblia. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice que la palabra, vamos a leerlos juntos. Dice que la palabra de Dios, que toda, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces el consejo, la guía, es porque Dios a través de su escritura se inspiró para dejarnos un manual. Y dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil, no inútil. Tiene utilidad, se utiliza. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando yo le hablo de que cuando yo miro la Biblia, esa es una inspiración, esa es mi referencia, es una inspiración y es una referencia. Y tú me dices, ¿y esto qué tiene que ver con misiones? Pues mucho. Porque cuando yo miro la Biblia, yo puedo ver que aquí hay hombres y mujeres que me han enseñado, que me inspiran hasta el día de hoy, y espero que hasta la eternidad, a cómo escuchar la voz de Dios, a cómo ellos vivieron sus llamados. Porque Dios llama. Y a veces, o posiblemente, hemos escuchado de algunos llamados y de algunos que han llegado a cumplir el llamado de Dios. Y una de las cosas que quería mencionar, que la palabra de Dios es para los hijos de Dios. Su palabra es para nosotros, para poder disfrutarla y para poder escuchar su voz. Y yo puse aquí, ¿por qué Dios llama? ¿Por qué Dios tiene un llamado? Si Dios es Dios, si Dios tiene el poder de crear todas las cosas, ¿por qué Dios llama?
¿Por qué Dios tiene un llamado? ¿Por qué si Él podría hacerlo todo? Y Vicky decía aquí, es un trabajo en conjunto. Dios nos da la potestad. Yo, esta semana, mientras que estaba orando y preguntándole a Dios, Señor, tú eres de maná, tú das el pan fresco de cada día. ¿Hay algo nuevo que tú quieres para el taller de Dios, Señor? Y Dios me hacía recuerdo y empecé a leer sobre la vida de Noé y el llamado de Noé. Y su llamado es un llamado específico. Y le voy a dar un pequeño resumen. Noé dice que en aquel tiempo Dios miraba su creación. Y en el capítulo 6 dice que él miraba y veía mucha violencia y mucha maldad en el hombre. Y dice específicamente en el versículo del 5 al 8, dice que Dios miró y Dios le dolió el corazón. Es decir, Dios no solo tiene voz, Dios escucha, Dios habla, pero Él tiene corazón. Y dice que Él miró a la creación y se dolió. Y dice que Él se arrepintió. ¿Tú crees en eso? La Biblia dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Wow, qué duro, ¿no? Porque dice que había tanta maldad. Y yo quiero que lean conmigo eso, para que no quede sombra de dudas. Y cuando yo miraba esto, decía, wow, Dios, Antiguo Testamento. No vamos a quedar en el Antiguo, vamos a ir a la gracia también. En el capítulo 6 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta las bestias, hasta el reptil, hasta las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y entonces allí comienza a hablar sobre el llamado de Noé, que Dios llamó a Noé porque él encontró gracia delante de los ojos de Jehová. Y aquí yo veo un llamado. Y veo un Dios que dijo, bueno, ya está. Pero llamó a Noé porque había una esperanza que a través de Noé surgiera, y ya saben la historia, el diluvio, todos perecieron, una familia se salvó, animalitos, un nuevo tiempo, una nueva oportunidad. Y Dios dijo, nunca más haré esto. No volveré a exterminar la tierra. Pero yo veo, wow, qué valiente Noé. Qué valiente. Un hombre que no sabía construir, pero que él tenía algo que llamaba la atención del Señor, que vio gracia a Dios. Noé cayó en gracia delante de los ojos de Dios. Y a través de él existimos. Continuamos. Qué bueno es Dios. Y aquí Dios llama y es Él que llama. ¿Y por qué Él llama? Y yo puse aquí, porque todo llamado viene por una necesidad. Todo llamado de Dios viene por una necesidad. Es decir, Dios no quiere, no es que, ay, bueno, la humanidad está aburrida y vamos a hacer algo para que se entretenga. Entonces voy a llamar a aquel para que vaya a aquel lugar y haga esto para que se divierta. No. El llamado de Dios, Dios llama porque alguien está en necesidad. Porque hay alguien, un grupo, un pueblo, una nación que está clamando a Él, diciendo, por favor, no aguantamos más. Y por la necesidad, Dios llama. Porque hay una necesidad. Y esto bíblicamente surgió muchas veces. Pero una de las veces, y se los menciono porque lo que hablo es bíblico, en el libro de Éxodo. Luego que el pueblo hebreo el faraón, dice que el pueblo estaba siendo esclavizado. Servían, eran maltratados. Y dice en Éxodo, abra conmigo, Éxodo
capítulo 2, versículo 23, entonces el llamado viene por una necesidad. Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 24 dice lo siguiente. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Y luego en el versículo del capítulo 3, de ahí del mismo libro, capítulo 3, versículo 9 al 10 dice: y el clamor, pues, de los hijos de Israel que ha venido delante de mí, también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ve por tanto ahora, y le enviaré a Faraón, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo y a los hijos de Israel. Y aquí está tratando del llamado de Moisés. Entonces el llamado, él surge por una necesidad. Hay gente que clama, hay pueblos que claman, nuestra nación clama. Y yo sé que en este momento Dios está llamando a alguien para que venga a nuestra nación. Porque Dios escucha el clamor de aquellos que lo necesitan, que necesitan ayuda, porque muchas veces ni saben qué necesitan, ni saben que hay un Dios, pero quieren esperanza, quieren resurgir, quieren vivir. Y las naciones claman, y los pueblos claman, y Dios escucha. Porque dice que Dios escuchó, es decir, el Señor Dios escucha. Entonces un llamado nace porque hay alguien que necesita escuchar. Y porque hay alguien que necesita escuchar de un plan perfecto, de un plan que no solamente le va a liberar de un problema momentáneo, pero que les va a dar la posibilidad de una vida eterna, que es lo que Dios proyectó para todo el mundo. Porque ese es el plan, es el fin que Dios quiere para todas las naciones. Que nadie se pierda, pero que todos le crean, porque ese es el corazón de Dios. Que nadie se pierda, que tu familia no se pierda, que mi familia no se pierda, que todos puedan creer en Él. Por eso el llamado, Él nace, porque hay alguien que está clamando por ayuda. Y Dios quiere usarte a ti y a mí para hacer respuesta a ese llamado. También yo puse que todo llamado cumple un propósito. Es decir, Dios no nos llama para entretenernos. Dios no nos llama para decir, bueno, ¿ahora qué hago? Bueno, me creen. Y bueno, no, hay un propósito. Hay un propósito, libertad. Hay un propósito, y el propósito es que le crean. Y el propósito es que le crean. Y cada llamado tiene un propósito. Es proposital, es intencional. No es porque, bueno, Dios no, bueno, ya está, vamos a ver. No, Dios quiere salvar naciones, Dios quiere salvar vidas, Dios quiere que realmente disfrutemos una eternidad. Pero no se disfrutará una eternidad si no le conocen, si no le creen. Y Dios quiere cumplir propósitos. Entonces, cuando yo miro la Biblia, yo veo llamado. Yo veo que el llamado es con propósito. Pero aquí, ¿quiénes son llamados? ¿Quiénes son llamados? Y es ahí donde nace el asunto. Y yo pensaba que a veces pensamos, les cuento que Moisés ya no está más entre nosotros en la tierra. Ni Abraham, ni Nehemías. No, ellos en persona ya no están. Entonces, es decir, ya no están, pero Dios sigue llamando. Dios sigue llamando. Y lo que pasa es que a veces
nosotros pensamos y nos medimos y vemos, le dije a Robert, soy costurera y me olvidé de traer una regla de costurera. Porque pensaba en esto, que a veces Dios nos está llamando, pero nosotros nos medimos a la altura del llamado y vemos que el llamado a veces nos queda grande. Entonces no nos vemos aptos para el llamado, porque en casa cuando llego peleo, porque lucho con la mentira, porque tengo cosas que no son a mis ojos agradables delante de Dios y puede que no sean. Pero cuando yo miro la palabra, yo miro un montón de gente que Dios llamó, que tiene un historial, que no son cosas tan buenas, pero Dios les llamó. Dios les llamó porque Dios es Dios. Y Dios no busca personas perfectas. Lo que es perfección para nosotros, ¿cómo definimos una persona perfecta? ¿Te has puesto a pensar qué es una persona perfecta? Linda, adinerada, que no miente, que anda bien, que habla bien, que se viste bien, que respira bien, que se sienta bien. ¿Qué es una persona perfecta? Dios busca personas que estén dispuestas. Aleluya, aplauda, que estén dispuestas. Que estén dispuestas. Y podemos empezar a hablar de una lista de personas en la Biblia. Moisés. ¿Quién fue Moisés? Hay toda una historia de promesas, sin duda. Pero Moisés tuvo un histórico de homicidio. Y por eso él huyó, amedrontado. Y después de muchos años, a través de la zarza, Dios les llama. Pero el histórico de él era que era un homicida. No pueden los homicidas cumplir llamados. Porque en la historia, en el currículum, eso no puede. La regla le queda grande, pero Dios le llamó. Y él dijo, pero yo tengo miedo, yo soy tatamudo. Yo no puedo, no sé hablar. Nadie me enseñó cómo hablar. Pero dijo, Dios, pero tú dirás lo que yo diga. No importa. A ti te elegí porque tú eres el que vas a librar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y Dios le llamó. Vemos a Nehemías. Nehemías, hay tantos llamados, por favor. Hay tantos. Por eso la Biblia es la referencia. Cuando tú lees la Biblia, tú encuentras a un montón de gente que no, a nuestros ojos, no le cabía un llamado. Y quizás ni a ellos le cabía el llamado. Pero Dios les llamó. Dice que Nehemías, él no era del escalafate, él era el copero del rey, la mucama, podremos decir, el que servía. Es decir, aún él era capaz que de un rango muy bajo, pero le servía la copa al rey. Y posiblemente él tenía que probar antes por las dudas que haya veneno, es lo que dicen, ¿no? Y dice que él no fue llamado a través de la voz, pero él entendió que había una necesidad. Cuando él escuchó que los muros habían sido derribados, que todo había sido destruido, él entendió que él hace parte de ese pueblo y que él iba a volver y iba a construir siendo un copero, siendo quizás a la regla de la sociedad, sin tener recursos, sin tener nada. Pero él dijo, Señor, yo dispongo mi corazón porque hay algo que yo sí puedo hacer. Y lo hizo. Y no recuerdo si era en 42 días o en 72 días, pastor, por ahí, ¿no? Dice la Biblia textualmente que en pocos días construyó las murallas, lo que no habían podido construir en años, porque él, un llamado de hacer la obra, de extender, porque aquel lugar era el lugar de Dios. Y tantos otros. Pablo, un perseguidor de iglesias. Él era aquel que quería, el que critica a la iglesia, el que denigra a la iglesia, el que maltrata a los cristianos, el que ametralla a los cristianos. Ese, imagínate, no cabe en nuestra razón que ese
Dios, el Saulo de Tarso, alguien que toda la sociedad tenía terror de pasarse frente de él porque sabía que iba a ser tuki tuki lulú. Y resulta que Dios lo transforma, lo llama y él es un apóstol transformado por el poder de Dios. Y hoy somos lo que somos como iglesia porque Dios usó su vida. La Biblia es mi referencia. Por eso te quiero decir hoy, Dios sigue llamando. Dios sigue llamando. Y no importa la edad. Josías, un niño de 9 años, bíblicamente, rey. ¿Un niño rey? ¿Un niño rey? Sí, la Biblia dice que Dios llamó a Josías a reinar. Abraham, un viejito. David cuidaba las ovejas de su padre. A los ojos de la familia, uno más, olvidado. A los ojos de Dios, un adorador. Rey. Rey. A los ojos de Dios, rey. Y Dios llamó. Por eso cuando tú te mides, a veces piensas que Dios no estás apto para ser llamado por Dios. Porque miras tu pasado, porque miras tus errores, porque te miras y dices, no sé, es que no sé cómo hacer. ¿Será? No, yo no tengo capacidad. No, yo soy, no tengo profesión, Dios, no me cabe. No, Dios llama al que quiere. Y lo que Él espera de ti es que tú le digas, sí, Señor. Porque ser llamado es un privilegio. Es una bendición ser llamado por Dios, ¿saben? Por eso digo, el llamado no es algo que alguien puede imponer sobre ti. Aún tú vas a ser llamado, a ver, tate ti, México. Tienes cara de mexicano. No, el llamado es algo de Dios. Yo no sé, Dios me llamó a mí, a Bolivia, con 14 años. A través de un hombre de Dios, un ministro de la asamblea, recién convertida, 14 años, un adolescente, un campamento. No entendí nada de la predicación, porque en aquel entonces Ramón predicaba larguísimo, eran 3 horas de prédica. No entendí nada, la prédica, no entendí. Pero él dijo así, pasen al frente que Dios quiere hablar. Y yo pasé, como adolescente, ¿no? Cerré mis ojos. Y Dios, cuando empezaron a orar, Dios comienza a llamar. Y Dios me dijo, misiones. Y yo, misiones. 14 años, hace mucho tiempo atrás. Misiones. Terminó ese campamento y le digo a mi pastora, la que era mi pastora en ese momento, la pastora Margarita, pastora, Dios me llamó a misiones, sin entender que era misiones. No sabía ni idea lo que era misiones. Pero Dios me dijo misiones. Entonces yo dije, wow, tengo un llamado a misiones. Y crecí, bueno, llamado a misiones y todo el conflicto de adolescente, misiones, pero ¿cuándo será? Y recuerdo, y yo ya conté esto, y recuerdo, Dios, misiones. Y en mi iglesia en aquel entonces habían muchas banderas. Y yo decía, misiones, ¿qué nación será? Y había una que llamaba mi atención, y esa una era Bolivia. Yo digo, ay, esa nación. Y siempre llamaba mi atención. Y hasta que cuando fui a hacer mi escuela de misiones, ya conté esto, repito como vieja, y bueno, en misiones yo dije, pero si tengo un llamado a misiones, el día de conflicto, si tengo llamado a misiones, y si es a Bolivia, Señor, yo necesito una confirmación ya. Yo no quiero estar diciendo que tengo llamado a Bolivia y de dónde saqué eso. Yo digo, Señor, y no había nadie. Es decir, nadie me escuchó, solo Dios. Y yo le dije, si es a misiones, Señor, y si es a Bolivia, yo necesito que tú me confirmes. Al otro día, mi líder golpea mi cuarto y me dice, llegó una carta para ti. Estoy hablando del 2002, poca internet, poquísima internet. Te enviaron una carta. ¿Una carta? Sí. ¿De quién será? ¿De mi amiga? No. ¿De mis padres? No. De Bolivia. ¿Qué? ¿De Bolivia? Abro la carta. Yo nunca había tenido contacto con alguien de Bolivia. Y esa carta había un cassette. Soy del tiempo del cassette. Y en ese cassette decía así:
Verónica, Bolivia te necesita, te esperamos aquí. Yo le dije un día y al otro día Dios me respondió. ¿Cómo lo hizo Dios? No tengo idea, porque un correo de Bolivia a Uruguay en aquel tiempo demoraban 15 días. Pero Dios ya lo tenía preparado. Y eso fue suficiente para yo entender hasta el día de hoy que mi llamado es a Bolivia. Y nadie lo cambia. Y Dios me llamó. Y pudimos ir. Y pudimos estar. Y pude pisar esa tierra. Y lo bendije. Y fabriqué un hijo boliviano, imaginen. Hasta tengo un hijo boliviano. Y yo, mi regla, porque habían pecados muy feos a los ojos de Dios, que no me veía, pero Dios me llamó aún así. Y yo no sé cómo tú te mides. Y yo no sé cuáles son tus errores, que cuando Dios te llama, tú te argumentas, te justificas. No tengo, Señor, es que ahora no quiero, es que ahora no puedo, es que ahora no sé cómo hacerlo. Deja que Dios te enseñe, deja que Dios te guíe, porque Él sigue llamando. Y es un privilegio ser llamado por el Señor. Es una alegría. Las mejores cosas en mi vida que he vivido han sido en misiones. Y siempre vivo recordando cosas, siempre, yo digo, wow. Y hoy no estoy en Bolivia, hoy estoy en Uruguay y amo estar en mi país. Pero también hoy entiendo y hemos entendido que hoy Dios nos ha colocado como puente, como un puente para la vida de muchos, para inspirar, para motivar, para decir que Dios te mira y Dios no mira tu pasado. Y Dios no mira lo que para ti es un problema. Dios te mira a ti porque Él quiere usarte. Él quiere que tú seas respuesta de Dios al clamor de algún lugar, de alguna nación, de algún pueblo, de alguna tribu, de algún lugar lejano o de algún lugar cercano. Dios quiere llamar y Dios sigue llamando. ¿Tú crees? Dios sigue llamando. Y es tan bueno saber que Dios sigue llamando. Y cuando Él te llame, aunque te das miedo, porque el miedo siempre está, dile que sí. Porque Él es el que cuida de todo, es el que cuida de ti. Él cuida. Y verás, cuando miras la Biblia, que cada uno de los que fueron llamados por Dios respondieron de alguna manera. Dice que Jonás escapó, se rehusó, se fue a la pancita del pescado, luego fue vomitado y todo ese proceso. Pero si tú estás siendo llamado, si Dios te llama, no rehuses al llamado, porque es una bendición responder al llamado de Dios. Y otra cosa para concluir, a veces pensamos que Dios va a usar, Dios traía eso a mi corazón. No siempre Dios va a llamarte por tus talentos. Los talentos son talentos. A veces no es tu talento el que designa un llamado. A veces tú no vas a saber hacerlo. A veces no vas a saber hacerlo. Pero lo bueno es que Él se glorifica y te enseña. Y la gloria será para Él. Porque si Él usa tu talento, muchas veces podemos ser seducidos por nuestro talento. El talento es un regalo. El don es un regalo. Pero cuando tú dices, Señor, no sé cómo hacerlo, pero yo estoy dispuesto. Moisés dice que él decía, pero yo no sé cómo hablar. Jeremías decía, pero yo me siento un niño, pero yo soy como un niño, Señor. Y Dios, deja, yo te voy a decir lo que hablar. Yo te voy a enseñar. Déjate ser usado por Dios. El llamado que Dios tiene. Y si Dios aún no te llamó, no sé si te lo hará, no tengo idea. Pero si Dios te llama, obedece el llamado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda y que tú seas respuesta para que aquellos que están perdidos
puedan descubrir a Jesús y creer en Él, y que todos disfrutemos de una eternidad con Él. Amén. Vamos a colocarnos de pie. Señor, tú sigues llamando. El llamado es tuyo. El llamado proviene de ti. Nosotros no inventamos llamado. Nosotros no inventamos el llamado. Yo soy muy feliz, Señor, porque posiblemente dentro de tantos tú me elegiste y elegiste a mi esposo. Y un día hiciste un llamado. Y puedo decir que soy una misionera feliz. He escuchado de gente que ha sido llamado y hasta el día de hoy siento una frustración, una vergüenza porque no quiso obedecer, porque tuvo miedo a obedecer. Y los años han pasado y sigue en el mismo lugar, apenado, porque no pudo responder al llamado del Señor. Lo bueno es que tienes vida y que si tú quieres, tú estás a tiempo. Tú estás a tiempo de responder a lo que Dios te ha hablado. Dios no olvidó el llamado que te hizo. Y posiblemente tú miras hacia ti y tú no te crees a la medida, a la altura. Tú no te sientes a la altura, pero el llamado no es por perfección. El llamado es la extensión, es la invitación que Dios te hace a ser parte de la predicación de su verdad hacia aquellos que no la conocen. Y Espíritu Santo, yo quiero orar para que en este momento tú hables el corazón de tu iglesia. Porque tú sigues llamando, Señor. Porque tú sigues llamando, Señor. Porque este tiempo tú sigues llamando, Señor. Porque tú amas a las naciones. Porque tú amas al mundo. Y porque no quieres que nadie perezca. No quieres que nadie se pierda. Sino que todos te crean y que todos disfrutemos. Porque tú no destruirás al mundo. Ya lo hiciste una vez. Y prometiste que no lo harás una vez más, sino que hoy tenemos la oportunidad por medio de tu Hijo Jesús. Y por medio del arrepentimiento, Señor, alcanzar en ti. Pero nosotros somos los mensajeros de ese mensaje. Y yo oro, Dios, yo no sé cómo está el corazón. Si tú te sientes identificado, si tú entiendes, si tú quieres, vas al frente. Un adolescente no entendió la palabra y eso fue suficiente para el Señor. Y allí Él habló a mi corazón. Y allí Él habló a mis oídos y me llamó a misiones. Y cuando miro mi vida, digo, wow, tantas cosas he vivido contigo. Tantas cosas he vivido en las naciones. Tantas cosas, recuerdo a personas que pude hablarle, evangelizarle, a prostitutas, a niñas abandonadas, a tribus de indios, que pude allí hablar del amor de Jesús, del poder de la cruz, y que aceptaron a Jesús. Y yo sé que hay una eternidad que les espera. Señor, gracias, porque eres tú que nos llamas. Y yo oro, Señor, llama a tu iglesia, que de este lugar, Dios, sea un granero de misioneros, de pastores, de evangelistas, que lleven tu verdad a las naciones, que lleven tu verdad a nuestra nación, que lleve tu verdad a las tribus, a las etnias, a los continentes. Señor, sí, esto es para ahora, esto no quedó en el pasado, esto es para ahora. Ucrania te necesita, Rusia te necesita, Afganistán te necesita, Uruguay te necesita, los pueblos te necesitan. Hay gente clamando por ayuda. Señor, que podamos decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Envíame a mí, Señor. No tengo cómo hacerlo, pero yo quiero obedecerte si tú me llamas, Señor. Envíame a mí. Gracias, Señor. Porque tu palabra es tu palabra.
Y ella es poderosa para transformar. En el nombre de Jesús. Amén.